Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia. Mis hermanos, muy buenas tardes, Dios los bendiga. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder predicar en esta tarde la palabra de Dios. También a mi pastor, el pastor Martín Hernández, por usar esta plataforma, este canal, para poder compartir con ustedes en esta tarde la palabra. Qué importante, mis hermanos, es que ante cualquier situación nosotros podamos mantener nuestra confianza en Dios. Y más hoy con lo que estamos viviendo, toda la información que escuchamos, a veces escuchamos información falsa, pero qué importante es que nosotros podamos mantener nuestra confianza en Dios, que no utilicemos nuestro razonamiento ni nuestro entendimiento para esta situación, ni nuestras fuerzas, porque sabes una cosa, solamente nos vamos a desgastar. Necesitamos buscar el favor de Dios y poner nuestras fuerzas en Él para que Él nos pueda ayudar. En esta mañana quiero predicar este sermón que por título lleva Pon tus fuerzas en Dios. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 84, versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. La versión Dios habla hoy dice: felices los que en ti encuentran ayuda. La traducción lenguaje actual: qué felices son los que de ti reciben fuerzas. Prácticamente el día de mañana ya se van a reactivar algunas industrias, algunas áreas van a regresar ya a trabajar. Pero qué increíble, me llegó a mi teléfono un mensaje donde dice que tengamos cuidado porque estamos en semáforo rojo. El día de ayer también me llegó a mi teléfono un mensaje donde decía que unos monos en la India, y no me refiero a monos de personas, sino unos changuitos, se robaron unas muestras de sangre que se les tomaron a unas personas con positivo de COVID y que tenían miedo a que se fuera a propagar. Y hoy escuchamos tanta desinformación, cosas que no tenemos la certeza que están ocurriendo. Y sabes, esto está desgastando a las personas. Y es muy importante, como dice la palabra de Dios, poner nuestras fuerzas en Dios. Bienaventurado el varón que pone sus fuerzas en ti. Es muy importante que ante situaciones tan complicadas como la que estamos viviendo, dejemos de luchar con nuestras fuerzas y de tratar de razonar con nuestro entendimiento y podamos poner todas nuestras fuerzas en Dios. En esta tarde quiero predicar este sermón. Pon tus fuerzas en Dios. Vamos a orar todos juntos para que Dios me unja con su Espíritu Santo y que este mensaje pueda ser de bendición para cada uno de los que nos escuchan. Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, hoy rogamos por tu Santo Espíritu, que es poder, para que me unjas, Señor, en esta tarde. Yo te ruego que tomes el control de mis labios, de mi mente y de mi corazón. Y te ruego que seas tú, Señor, usando mi vida para ministrar a tu pueblo, Señor. Y yo te ruego en esta hora para que nos ayudes a poner nuestra confianza, Señor, nuestras fuerzas en ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de mi amado Señor Jesucristo. Amén. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Mis hermanos, muchas veces nos complicamos la vida tratando de resolver cosas que nosotros no vamos a poder resolver. Muchas veces invertimos largo tiempo en circunstancias o situaciones de las cuales tú y yo no vamos a poder llevar a cabo. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Es muy importante poner nuestro esfuerzo en Dios para que Él pueda ayudarnos. Hay veces que nos complicamos demasiado la vida. Lucas capítulo 5, versículo 4 y 6. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado,
mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Iglesia, esta es una imagen de cuando tú y yo hacemos las cosas por nuestra fuerza. Dice la palabra que Pedro había estado intentando pescar toda la noche. Había invertido su esfuerzo toda la noche en tratar de tener algo de alimento, quizás para comer, quizás para vender, yo no lo sé. Pero él había intentado, dice, maestro, lo hemos intentado toda la noche. Y esto, mis hermanos, es una imagen de cómo nosotros muchas veces, aún como cristianos, estamos invirtiendo fuerzas en situaciones que nosotros no vamos a poder resolver. Incluso en cuestiones naturales, Pedro estaba haciendo su trabajo, lo que habitualmente hacía. Y habían invertido toda la noche y nada habían podido pescar. Es una clara imagen cómo a veces nosotros desgastamos nuestras fuerzas en situaciones. Y también es muy claro el resultado, porque dijo Pedro, nada hemos podido pescar. Ni siquiera un charalito habían podido pescar toda la noche. ¿Cuánto tiempo malgastamos para usar nuestras fuerzas y no la de Dios? Invertimos mucho de nuestro tiempo ante circunstancias, ante situaciones, porque estamos luchando con nuestras fuerzas y no estamos ocupando las fuerzas de Dios. Piensa un poco en lo que nos dice la Escritura. Ellos habían pasado toda la noche y nada habían logrado. Pero Jesús le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Vamos a meternos mar adentro y echa tu red. Y podemos mirar cómo el poder de Dios es diferente al nuestro. Ellos habían gastado tantas horas, habían gastado su esfuerzo y nada habían logrado. Pero Jesús le dijo, Pedro, vamos a ir mar adentro y ahora echa tu red. Y la palabra de Dios dice que sacaron una gran cantidad de peces que la red se estaba rompiendo. Eso ocurre cuando tú y yo ocupamos las fuerzas de Dios y no las nuestras. Cuando ocupamos la sabiduría de Dios y no nuestro entendimiento. Salmos capítulo 33, versículos 16 y 17. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Podemos mirar, mi hermano, hermana, que nada puede ayudarnos. Nuestras fuerzas no pueden ayudarnos. Por más que nosotros nos empeñemos en algo, nada va a poder ayudarnos. Nuestras fuerzas no son comparadas con las de Dios. Podemos tener seguridad, quizás a lo mejor en las finanzas, pero no te van a ayudar. Quizás podemos poner nuestra esperanza en un trabajo, pero eso no te va a ayudar. No podemos poner nuestras fuerzas en las cosas materiales. Necesitamos poner nuestras fuerzas en Dios. Querer lograr las cosas por nuestro propio esfuerzo es creer en nosotros mismos y no en Dios. ¿Sabe? Yo me he encontrado, Dios me ha dado el privilegio de poder ser padre y he estado aprendiendo mucho con mi niño. Hay situaciones en las cuales yo quiero ayudarle, pero él no quiere. Él quiere hacer las cosas por su fuerza. Termina a veces haciendo coraje, haciendo berrinche y finalmente me dice, papá, ayúdame. Y así nosotros muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, nos empeñamos en situaciones, nos desgastamos en cosas, nos llenamos de frustración. Cuando realmente nosotros podríamos ocupar las fuerzas de Dios y no las nuestras. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Sino que tienes que buscar las fuerzas de Dios, no en lo que tú crees, no en lo que tú piensas.
sino buscar las fuerzas de Dios. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 4 y 5. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Cuántas veces nos afanamos en resolver situaciones, en esforzarnos por algo? Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, muy claramente que la competencia, nuestras habilidades, nuestra fuerza, la inteligencia, los bienes materiales provienen de Dios. No provienen de nuestro esfuerzo. Yo no estoy queriendo decir que no hagas nada y que te tires en la hamaca y ya. No. Hay cosas que tú y yo tenemos que hacer. Pero Dios es el que nos hace competentes. Recordemos, mis hermanos, que Dios es el que nos da la vida cada día. Es quien nos bendice también con bienes materiales. Es el que nos ha facultado con inteligencia y nos da las fuerzas cada día para poder luchar. Tenemos que reconocer, mis hermanos, que somos débiles y buscar la ayuda de Dios. Poner nuestras fuerzas en Dios. 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Podemos mirar lo que está diciendo Pablo, lo que Dios le dijo, básate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú te sientes débil. Mi hermano, hermana, cuando tú y yo nos sentimos fuertes, Dios nos deja que actuemos. Dios nos deja que hagamos lo que queremos. Pero cuando tú y yo nos sentimos débiles y buscamos la ayuda de Dios, Dios nos ayuda. Dijo Pablo, dice, en Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Pablo no se desgastaba con sus fuerzas tratando de hacer cosas, sino que él se reconocía y se llamaba débil. Y entonces podía mirar el poder de Dios actuar sobre su vida. El poder de Cristo moverse en sus necesidades, en las angustias, en la crisis. Pablo estuvo en la cárcel y él nada podía hacer. Quizás nosotros pudiéramos haber buscado abogados para que nos ayudaran, gastar recursos, dinero, pero él decía, yo me pongo débil, porque sé que el poder de Dios va a actuar en mi vida. Y así es como tú y yo debemos de hacer, de reconocer que somos débiles. Señor, mira, yo no puedo con esto, yo no lo voy a lograr resolver por mis fuerzas. Y entonces podemos mirar cómo el poder de Dios empieza a actuar sobre esa necesidad que tú y yo tenemos. Pablo, mis hermanos, ante cada situación ponía sus fuerzas en Dios. Buscaba la gracia de Dios y el poder de Dios se manifestaba en la vida de Pablo. Salmos capítulo 37, versículo 4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. La palabra de Dios, mis hermanos, es clara. Dice, encomienda a Jehová tu camino, tu situación, tu circunstancia, el problema, tu necesidad. Encomiéndalo a Jehová. No lo hagas con tus fuerzas. Ponlo en las manos de Dios y Él hará. Qué maravilloso cuando nosotros podemos poner nuestra confianza en Dios. Ante cualquier circunstancia o situación que podemos confiar en Él. Depositar nuestra confianza. Señor, yo no puedo con esto. Mira, a mí me ha pasado muchas veces.
Ha habido momentos en los que yo me he desgastado ante alguna situación, tratando de generar finanzas, tratando de tener trabajo. Y sabes, me he cansado. Pero cuando de repente me acuerdo, que tengo que poner mi confianza en Dios y digo, Señor, este no es mi problema. Esto lo voy a poner en tus manos. Puedo mirar cómo el poder de Dios actúa sobre mi vida. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo, mis hermanos, es nuestra fuerza. Es quien nos ayuda, quien nos motiva, quien nos abre, quien nos provee, así como Pedro estaba necesitado, no habían pescado y le llevó peces. Cristo es el que nos fortalece. No son nuestras habilidades, no es la inteligencia, no son nuestras finanzas. Es Cristo quien nos ayuda. Es el poder de Dios quien nos ayuda. La palabra de Dios dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hace un tiempo atrás platicaba con un vecino, él está estudiando en la universidad y él dice que sus maestros en diferentes clases le habían dejado leer muchos libros. Y de repente se acordó que le habían dicho que por ahí hay un curso de lectura rápida. Y él estuvo tentado a tomar este curso de lectura rápida, pero dijo, no, a ver, espérate, tengo muchos libros que leer, primero tengo que leer los libros. Pero él recapacitó, reorganizó sus pensamientos y dijo, no, voy a hacer primeramente el curso de lectura rápida. Hizo ese curso de lectura rápida y todos los libros que tenía que leer, los pudo leer con una eficiencia mejor. ¿A qué quiero ir en esta tarde? Cuando tú buscas de las fuerzas de Dios, tus problemas se van a resolver más rápido de lo que tú piensas que cuando tú estás tratando de luchar con tus propias fuerzas. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Qué maravilloso poder poner cada día en las manos de Dios, de poner nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, las circunstancias, las dificultades en las manos de Dios. Dios está presto a ayudarnos. El hombre que busca la ayuda de Dios y pone su confianza en Dios va a ser dichoso. Salmos 9, versículo 10. En ti confiarán todos los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. David escribió este salmo y él ponía su confianza en Dios, ponía sus fuerzas en Dios. Y lo podemos recordar, como dice la Biblia, cuando él mató al gigante. Aquel gigante lo amenazaba. David no lo hubiera derrotado con sus fuerzas. David estaba seguro. Y cuando se enfrentó a aquel gigante dijo, yo vengo a ti a pelear, pero Dios es el que va delante de mí. Vengo a pelear contigo, pero Dios va delante de mí. ¿Quién mejor que David para poder hablar acerca del poder de Dios? Primera de Samuel capítulo 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David no fue con sus fuerzas. David, yo vengo, dice, en el nombre de Dios, y Dios viene conmigo. Él es el que te va a derrotar. No yo, Él. Salmos 18, 2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio.
Podemos mirar cómo David en este salmo está hablando toda la confianza que tiene en Dios, porque Él le ha contestado en el tiempo de la necesidad, porque Él le ha ayudado, porque Él ocupaba las fuerzas de Dios. Mira a Dios como una fortaleza, como su salvación. Y así es como tú y yo debemos de mirar a Dios, como una fortaleza. En Él están las fuerzas. Salmos 91, versículo 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré, yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Para qué pelear con nuestras fuerzas? ¿Para qué desgastarnos? Cuando podemos más bien invertir esas fuerzas, ese tiempo en Dios, en pedir la ayuda de Dios, en mostrarnos débiles, como decía Pablo: Señor, yo no puedo ante esta situación que estoy viviendo, pero tú sí puedes ayudarme. Dichoso, feliz, bienaventurado es aquel que tiene sus fuerzas en Dios. Martín Lutero generalmente oraba 3 horas al día, pero el día que él sabía que iba a tener más complicaciones, invertía más tiempo en la oración. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mi hermano, hermana, tú y yo no vamos a poder mover ninguna circunstancia. No vamos a hacer las cosas imposibles. Dios es el que las hace. Dice la palabra: fortaleceos en el Señor. Que Dios sea tu fuerza ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia. Que Dios pueda ser tu fuerza, tu fortaleza, tu confianza, tu castillo. Quiero concluir en esta tarde. Nunca cometas el error de pensar que estás demasiado ocupado para buscar el favor de Dios. No puedes darte el lujo de prestarle todo tu tiempo y tu atención a las cosas naturales tratando de resolverlas por tus fuerzas. Los recursos que ofrece el mundo son limitados. ¿Qué hacer cuando el médico dice que una enfermedad es incurable? Cuando el peligro te rodea por todas partes. Cuando las condiciones económicas del mundo empeoran. Los recursos del mundo son limitados, el poder de Dios es ilimitado. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo: lo que para los hombres es imposible, para Dios todo lo es posible. Jesús, mis hermanos, nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción, pero me dijo: confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Qué importante poner nuestra confianza en Dios. Los problemas vendrán a tu camino sin lugar a duda, pero si pones tus fuerzas en Dios, Él te ayudará. En esta tarde quiero hacer un llamado, quiero pedir de favor, ahí donde estás, cierra tus ojos por favor, por reverencia, por respeto a Dios. Quiero hacer un llamado hoy, en esta tarde. Quizás a lo mejor hoy estás angustiado, estás escuchando malas noticias, has tratado de buscar con tus fuerzas trabajo, te estás fatigando. Aprende a reconocer que Dios es el que te puede ayudar, solamente Dios. Quizás nunca has hecho una oración para recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Tú no tienes la seguridad que si hoy Dios pidiera cuentas de tu alma, irías al cielo. La palabra de Dios nos dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero también Dios dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo, el Hijo de Dios, se entregó en una cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. ¿Nunca has hecho una oración para recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Hoy me gustaría que repitieras esta oración conmigo. Señor Jesús,
En esta tarde yo reconozco que soy un pecador y hoy me arrepiento de mis pecados y quiero que me perdones. Yo te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Yo te acepto como mi Señor y como el Salvador de mi vida. Y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo creo que tú te entregaste en una cruz y que derramaste tu sangre para que mis pecados fueran perdonados. Ayúdame cada día a vivir para ti y no permitas que yo vuelva a regresar al pecado. Te doy gracias por mi salvación en el nombre de Jesús. Amén. Quizás, iglesia, hay problemas, adversidades, situaciones como la que hoy estamos viviendo que nosotros no vamos a poder resolver, que nos estamos desgastando y que no hemos podido lograr lo que deseábamos. Dios es el único que puede ayudarnos. Quizás tú en esta mañana, en esta tarde, estás batallando con estas situaciones. No son tus fuerzas. Busca la fortaleza de Dios. A lo mejor has puesto primeramente tu confianza en tus capacidades, tus conocimientos. Busca el favor de Dios. La fuerza de Dios es más grande que la tuya y que la mía. Muy poco podremos lograr con nuestras fuerzas. Terminaremos agotados, llenos de frustración, amargura, sin esperanza. Necesitamos poner nuestras fuerzas en Dios. En esta tarde quiero agradecer tu atención a la palabra de Dios. A ti que nos estás siguiendo por este canal, te damos las gracias. Síguenos recomendando. Mucha gente necesita escuchar la palabra de Dios, están viviendo en necesidad. Compárteles este canal para que ellos puedan seguir escuchando. Y pues te doy las gracias en esta tarde. Que Dios te bendiga.